Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vania Vera Ramírez. Estudio la materia de Estadística Inferencial 2 con el profesor Juan Morales Ibarra. Unidad 4. Control estadístico de procesos. Gráficas de control para variación y la media. Definiciones. Los datos de procesos son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo de un tiempo. Un eje, generalmente vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Un proceso estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso, que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables, como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control de una característica de proceso, como la media o la variación, consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central, así como un límite de control inferior y un límite de control superior. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable, existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o todos decrecientes. Hay puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Ahora veremos lo que es un ejemplo. Ejemplo, monitoreo de refrescos de 12 onzas. Una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas debido a que le han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio de proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Una gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Una gráfica XR o de la media R y determinar si está bajo control estadístico. Posteriormente se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica X media S
con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Tenemos aquí nuestros datos, los cuales ya tenemos en Minitab. Aquí tenemos lo que viene siendo las muestras, como nos pide nuestro ejercicio. Nos dice que son 5 muestras diarias durante 30 días. Aquí no tenemos lo que es el día 1, que son las 5 muestras. Día 1 son 5 las muestras y aquí su medición. Y nos está pidiendo que sea durante 30 días. Aquí ya tenemos capturados los 30 días, las muestras que se tomaron y el valor. Ahora, vamos a ir a lo que es Stats, Quality Tools y Run Chart. Esto es para nuestra gráfica de rachas. Aquí vamos a poner en la primera opción lo que son las onzas y el subgrupo, como nos marca nuestro ejercicio, el subgrupo es de 5 muestras. En ese caso vamos a poner aquí un 5 y vamos a ver los subgrupos pues que sean las medias, ¿no? Como lo estábamos viendo aquí en los ejercicios, ¿no? Le vamos a dar OK y esta es nuestra gráfica de rachas. Ahora esto se puede hacer con un muestreo de 5. De la misma manera pues también podríamos hacerlo para lo que viene siendo o un subgrupo menor, por ejemplo individual, que sería de 1 nada más. Y así es como tendríamos nuestras gráficas. Estos son los datos, Estos son los datos de subgrupos de 5. Y estos serían los datos correspondientes a los subgrupos de 1 nada más. Como podemos ver aquí, están todos iluminados y aquí tenemos la cantidad total que son las 150 muestras. Como aquí nos dice, pues la observación de nuestras muestras tomadas son nuestros subgrupos y estas son las onzas, que va de 11.850 a 11.975. Esta sería nuestra media, este puntito, esta línea punteada. En este caso, como podemos ver, aquí nada más nos está marcando, como le dijimos que eran subgrupos de 5, pues cada 5 nos está marcando lo que viene siendo nuestra gráfica. Y lo que son nuestros puntos grises, pues vienen siendo los demás o las demás muestras. Continuamos. Como podemos ver, estos son nuestros datos para datos individuales. Aquí tenemos los datos o el valor de P para lo que son los agrupamientos, para los mixtos, para las tendencias y la oscilación. Estos datos, pues vemos que el valor de P pues, es mayor al 0.05, ¿no? En nuestro ejercicio, el cual tiene agrupamientos de 5, como ya vimos, pues están los datos, cada 5 también tenemos lo que es nuestro valor de P para los agrupamientos, para los mixtos, para las tendencias y la oscilación. Y esto sería pues nuestra gráfica de rachas. Luego, nuestro ejercicio nos dice que hagamos una gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Para eso, pues ya podemos cerrar estos datos. Nos vamos a ir a Stats, Control Chart y variables de subgrupos y XR. ¿Ok? Aquí le vamos a poner lo que son las onzas y los subgrupos vamos a poner lo que son 5. Aquí no le vamos a ver nada. Las etiquetas solamente si quisiéramos ponerle título. Y
Estos los vamos a dejar igual, nada más nos vamos a XR opciones. Nos vamos aquí a pruebas y vamos a seleccionar lo que son todas las pruebas. Le damos OK, una vez más OK. Y nos desglosa lo que es esta gráfica. Como podemos ver, aquí tenemos nuestro límite de control inferior, límite de control inferior y límite de control superior. Tenemos que la media está en 11.89 y el límite superior 11.92 y límite inferior en 11.85. Nuestro problema plantea que se está monitoreando el llenado del refresco de 12 onzas debido a que han reportado una variación de llenado en las auditorías a algunos clientes, por lo cual se ha decidido hacer un estudio de proceso. ¿Okay? Si nos regresamos aquí, como podemos ver, estos datos son los límites de control que nosotros establecimos. Más bien los límites de control de los datos, no los límites de control que nosotros establecimos. De principio podemos ver que no hay ningún dato que sobresalga, no hay ningún dato rojo. Recordemos que uno de los que nos pedía, pues que dice que cuando un proceso no es estadísticamente estable, dice que hay algún punto que está fuera de región entre los límites de control inferior, y es decir que existe un punto por encima del límite de control o debajo del límite de control. Entonces, como podemos ver, ninguno de nuestros datos se sale porque no hay ningún punto rojo, ¿no? Tiene una buena oscilación y también para lo que es nuestro rango. Estos son los datos para la media y estos son los datos para el rango, el cual también tiene pues su límite de control superior e inferior y no tenemos puntos rojos, ¿no? Si queremos analizar un poquito más a fondo, nos vamos a ir al asistente, Control Chart, nos vamos a XR, aquí le dejamos que los datos estén en una sola columna para todos los subgrupos, ponemos lo que son las onzas, nos dice que de cuánto es la muestra o la cantidad de subgrupos, le ponemos que son 5 y aquí le ponemos estimación con los datos que son lo que nosotros tenemos, ¿no? Le damos OK, cerramos esta ventana y aquí tenemos pues lo que son nuestros resultados para lo del asistente, ¿no? Como podemos ver, dice que este es el reporte, ¿no? Nos dice que el proceso de la media es estable, que no hay subgrupos que estén fuera del control de la gráfica del XR, ¿no? Esta gráfica que tenemos aquí es igual a la anterior, a la que teníamos aquí de las barras. Es la misma, tenemos los mismos datos. Nuestro límite superior, nuestro límite inferior, y vemos que ninguno de los datos sobresalen, tenemos puntos rojos. También nos aquí tenemos otras gráficas que nos dice que es un reporte estable, ¿sí? Nos da unas imágenes de cómo podrían verse si fuera algún con tendencia crítica, si fuera con puntos excesivos fuera de control, y pues nos dice que esta es son datos estables, ¿no? Nos dice que el proceso de la media y la variación son estables, que no hay subgrupos que estén fuera de control, ¿no? Recordamos que nuestro ejercicio nos estaba pidiendo determinar si estaba bajo control estadístico. Como podemos ver, pues efectivamente se encuentra bajo control estadístico. Para continuar con nuestros ejercicios, dice,
Se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades por día, al día por 30 días. Elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Aquí abrimos nuestros datos en mi tab y aquí ya tenemos lo que son nuestras muestras. Nos dice que esta ocasión es los subgrupos son de 10, como podemos ver aquí. El día 1 tiene lo que son 10 muestras y este sería el valor para las onzas. Y así tenemos el total de las 30 muestras que nos pide, con un total de 300 datos. Para poder analizar esta opción de muestreo de 10, nos está pidiendo una gráfica de control XS. Esto se debe a que cuando son, vamos a ilustrar un poquito más, si nos vamos aquí al asistente, va a ser más fácil de explicar. Nos dice que cuando los subgrupos son menores a 8, vamos a utilizar lo que es una barra XR. Cuando los subgrupos se dividen o son más grandes de 8, entonces sería una barra XS. Por eso vamos a utilizar esta opción. Nos vamos a estadísticas, gráficas de control y nos vamos a ir a las de subgrupos XS. Una vez más, dejamos el de todos, las observaciones están en una sola columna. Aquí vamos a seleccionar onzas. Nuestros subgrupos se dividen en 10, ¿sí? Y nos vamos a las opciones. Aquí en opciones nos vamos a pruebas y vamos a seleccionar todas. Recordemos que esas opciones son los datos que nos van a arrojar, ¿no? Cuando nos dice que un valor es mayor que la desviación del centro, le pedimos 3 desviaciones estándar. También nos dice que la cantidad de puntos, ¿no?, que podrían estar en este caso, pues le decimos 3 desviaciones estándar. Aquí el K sería 9 puntos en una sola línea, en un solo lado del centro, ¿sí? Aquí ponemos que son 6 puntos en una sola línea y que van incrementando o decreciendo. Le pedimos que si son 14 puntos en una sola línea o van alternándose hacia arriba y hacia abajo, o sea, 1, 1, 1, así 14 puntos. Y pues estas son todas las opciones, ¿no? Nosotros vamos aquí a delimitar cuáles son los datos que queremos, ¿no? La cantidad de datos. Le damos OK. Una vez más, OK. Y esta sería nuestra gráfica. Como podemos ver, una vez más, este va a ser para la media. Tenemos la media en 11.95 de nuestros datos. Y tenemos nuestros límites de control. Recordemos que los límites de control es con base a los datos que nosotros tenemos capturado, ¿no? Y aquí tenemos un punto que sobresale, que sería un punto rojo, ¿no? Nos dice que esa es para la muestra número 8 y que la media es de 12.23. Si nos vamos aquí a los datos que tenemos, las muestras número 8, casi todos, si vemos, están en rangos de 11, 11, 11, 11. Y como podemos ver aquí, las muestras de la opción 8 están prácticamente todas en 12, arriba de 12, ¿no? Por eso es que la media de este conjunto de datos pues nos marca que está en 12.23. Por lo tanto, pues excluye de lo que son nuestros límites de control, ¿no?, superior. Aquí para nuestra desviación estándar, pues también tenemos que aquí están los datos y están dentro pues las desviaciones estándar de lo que son los límites de control. Pero con este dato nosotros podemos concluir, como vemos en nuestras opciones,
que si existe un punto fuera de la región de los límites de control, pues entonces este es un proceso no estadísticamente estable, ¿no? Y nuestro problema dice que determinemos si con este nuevo tamaño de muestra está bajo control estadístico, y como podemos ver, pues estos datos no se encuentran dentro del control estadístico. Igual podemos ir al asistente para complementar. Nos vamos a las gráficas de control, seleccionamos lo que es la barra X. Una vez más aquí ponemos lo que son las onzas y el subgrupo que sea de 10. Lo vamos a determinar pues con los datos, no con los valores. Acuerden que los valores pues nosotros los ponemos, ¿no? Pero en este caso no los tenemos. Y nos está marcando aquí una advertencia, ¿no? De todas maneras pues vamos a darle OK. Y aquí tenemos la misma gráfica de lo que viene siendo la media y la desviación estándar. Una vez más, pues aquí está nuestro punto rojo que sobresale y nos dice que el proceso, bueno, que la media, o en este proceso la media no es estable, ¿no? Dice que uno de los subgrupos está fuera de los límites de control, ¿no? Entonces, pues corroboramos que efectivamente pues no es estable, ¿no? Si vemos las otras gráficas, pues esta de límites de control que sobresalen, pues sería esto, ¿no? Entonces pues ya con esto pues le vamos a llegar a la conclusión de que pues no está bajo control estadístico. Seguimos y pues ahora vamos a resolver este ejemplo llenado de latas de atún de 140 gramos. Una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por los clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas: una gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico, y una gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Aquí tenemos nuestros datos. Le damos aquí. Y como podemos ver, para nuestro primer día tenemos que son 8 datos los que se toman, 8 muestras, y estos son los valores pues para el peso del atún, ¿no? También nos dice nuestro ejercicio que fueron 8 muestras al día durante 30 días. Entonces aquí tenemos el total de los 30 días con sus respectivas muestras y nos da un total de 240 datos. Nos vamos a estadísticas, aquí a Quality Tools y nos vamos a Run Chart, ¿sí? Que es lo primero que nos está pidiendo, una gráfica de rachas, ¿no? Aquí vamos a poner el peso del atún y nuestro subgrupo es de 8. ¿Ok? Le vamos a dar OK. Y tenemos aquí lo que son nuestra gráfica de rachas, ¿no? Como podemos ver, cada 8, una vez más, nos está dando una media de esos 8 datos. Aquí tenemos los datos restantes y estos son los datos que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Para el atún. Nos dice que es un total de 30 muestras, o bueno, 30 datos, ¿no? Como podemos ver, pues aquí también tenemos los valores de P para lo que son las tendencias, la oscilación, mixto, y todos están alejados de lo que viene siendo nuestro valor de
significancia, ¿no? Entonces le damos OK. Esta sería nuestra gráfica de control. Ahora vamos a nuestra siguiente, que nos dice una gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Nos vamos a ir a estadísticas y gráficas de control, nos vamos a ir a subgrupos y una XR. Dejamos aquí de que todos los valores están en una sola columna. Le vamos a poner el peso del atún y nuestro subgrupo es de 8, ¿no? Muestra de 8. Le damos OK. Un segundo. Me faltó seleccionar. Vamos a borrar este. Una vez más, estadísticas, gráficas de control, subgrupos y XR. Aquí en las opciones, recordemos que tenemos que poner y seleccionar todo lo que son las opciones para que nos muestre todos los datos que están fuera de lo que nosotros estamos solicitando, ¿no? Le damos OK. Una vez más OK. Y ahora sí, ya tenemos nuestro resultado. Para nuestra media de este ejercicio viene siendo 139.33. Tenemos el límite inferior, que es 138.92, y el límite superior de 139.74. Como podemos ver, ninguno de nuestros datos sobresale de lo que vienen siendo nuestros límites de control, ¿no? Y tampoco, pues, para lo que viene siendo el rango, ¿no? Ahora nos vamos al asistente, nos vamos a Control Chart y una vez más seleccionamos lo de R. Vamos a poner el peso del atún y nuestra constante o nuestros subgrupos van a ser de 8. Se me falta aquí seleccionar, que va a ser el estimado con base a los datos que nosotros tenemos. Le damos OK. Y nos dice que este proceso, la media es estable, que ninguno de los subgrupos está fuera de los límites de control, ¿no? Esta gráfica pues es igual a la que ya teníamos previamente, que es la gráfica XR, ¿sí? Y como podemos ver, pues están dentro del rango, ¿no? En los demás, pues también, como podemos ver, pues se encuentra estable, es una gráfica estable, entonces pues no tiene así como que variaciones en el proceso, ¿no? Nos dice que, una vez más, que la variación es estable, que no hay comentarios, bueno, que todo está bien, ¿no? Entonces, para tenemos que nuestra gráfica de rachas dice que sí está bajo control estadístico. De la misma forma, nuestro gráfica XR también nos confirma que está bajo control estadístico. Continuamos con el ejercicio. Se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica XS con el número de tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Aquí tenemos ya nuestros datos para lo que son el muestreo de 15 unidades por 30 días. Aquí, como podemos ver, tenemos que los primeros 15 datos son el día 1 y así sucesivamente, dándonos un total de 450 muestras. Nos está pidiendo una gráfica XS. Recordemos que como nuestro muestreo es de 15, es mayor a los 8 que nos pide, por eso vamos a hacer una gráfica XS. Nos vamos a Stat, aquí en gráficas de control, en subgrupos, y vamos a la XS. Lo dejamos aquí, que los datos estén en una sola columna. Ponemos el peso del atún y el subgrupo es de 15. Recordemos que en las opciones vamos a seleccionar todas las pruebas para que nos pueda mostrar
todo lo que salga de la cantidad que nosotros le estamos proporcionando. Le damos OK. Está un poquito lenta. Y como podemos ver, en lo que son nuestras medias, tenemos nuestra media de 139.88, nuestro límite de control superior es de 140.07 y nuestro límite inferior es de 139.69. Como podemos ver, aquí están bien lo que son nuestros datos, no tenemos ningún punto rojo ni nada que nos llame la atención. Por el contrario, aquí en la desviación estándar tenemos que un dato es superior a nuestro límite de control superior, o sea, sobrepasa, ¿no? Por eso tenemos aquí un punto rojo. Para poder entenderlo un poquito mejor, pues nos vamos ahí al asistente, ya saben, gráficas de control, barras XS, vamos a poner aquí el peso del atún y el tamaño de nuestro muestreo pues va a ser 15. Recordemos que lo vamos a estimar con base a nuestros datos, ya que no tenemos los demás, y como podemos ver nos da una advertencia, ¿no? Igual le vamos a dar OK y nos dice que el proceso se ve estable. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con base a la media. Esto si fuera con base a la media, pero también pues lo estamos viendo con la desviación estándar. Y tenemos pues que aquí pues efectivamente está fuera de, tenemos un punto rojo, ¿no? Continuamos con esto. Una vez más, aquí tenemos nuestras gráficas XS. Como podemos ver, pues igual es con puntos fuera de los límites de control. No son excesivos, pero pues sí tenemos uno, ¿no? Aquí pues ya tenemos lo que es una descripción más concreta, ¿no? Nos dice que, checando la estabilidad, que el proceso de la media y la variación no son estables. Dice que alguno de los grupos está fuera de los límites de control, ¿no? Esto tal vez afecta la variabilidad de los límites de control de la gráfica, haciendo difícil su estabilidad en el proceso de la media, ¿no? Entonces, pues, viéndolo globalmente, pues sí, nos dice el ejercicio: se ha tomado la decisión de incrementar la muestra a 15 unidades por día, elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra, determinar si está bajo control estadístico. Basándonos solamente en la media, podríamos decir que sí está bajo control estadístico, pero no hay que perder de vista que aquí en la desviación estándar pues también tenemos un puntito. Eso sería todo para este tema. Pasemos al siguiente tema. Gráficas de control para atributos. Definiciones. La gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Tenemos aquí lo que son los criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Primero, hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región en los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5
de que el punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba o abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar. Pasamos a nuestro ejercicio. Ejemplo de desfibriladores defectuosos. Geran Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Geran no notificó a los médicos cuando se enteró que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRIMS 2DR podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación, se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a mitad donde tenemos ya nuestros datos. Aquí tenemos la cantidad de lotes, que en este caso son 20, y el tamaño de cada lote es de 10.000 piezas. También tenemos la columna con la cantidad de defectos encontrados en cada uno de estos lotes. Recordemos que las gráficas de control están divididas entre los tipos de datos que sean continuos o por atributos. En este caso, nuestro ejercicio nos pide que sea por atributos y vamos a utilizar lo que es una gráfica P, que vienen siendo para defectos por lotes. Si fuéramos a buscar lo que son defectos por unidad, entonces utilizaríamos una gráfica U. Para esto vamos a irnos a Stats, a gráficas de control, nos vamos a ir a gráficas por atributos y vamos a seleccionar la gráfica P, porque es lo que nos está pidiendo nuestro ejercicio. Construye una gráfica de control para la proporción P. En este caso, aquí está. Como variables, pues vamos a utilizar lo que es el defecto, y el tamaño del subgrupo, pues vamos a poner aquí el tamaño del lote. Recordemos que vamos a seleccionar todas las opciones para que nos desglose cada uno de estos opciones que tenemos, ¿no? O más bien reglas que tenemos. Vamos a dar OK una vez más. Como podemos ver, aquí nos está marcando un puntito rojo. Este puntito rojo nos dice que en la muestra número 9 la proporción es 0.016, pero más bien este número se refiere a las opciones que nosotros le pedimos, a las opciones que nosotros seleccionamos. Entonces, si nos vamos aquí, vemos que en la opción número 2 nos dice que 9 puntos en nuestra gráfica son del mismo lado de la línea del centro. Esa es una de las condiciones que nosotros le pusimos, ¿no? Pueden ser 9, que ya viene por default, aunque recordemos que una de las características pues dice que es la regla de racha de 8, ¿no? También de que si hay puntos fuera de esta región o fuera de los límites de control, ¿no? Pero ahorita nos vamos a enfocar en ese. MinTab ya trae por default del 9, entonces de todas maneras pues lo vamos a dejar ahí, ¿no? Es un número más. Las de aquí abajo también son del número 2, eso quiere decir también
que tenemos 9 datos continuos que están de un lado de nuestro punto medio, ¿no? Que en este caso, pues esta es nuestra media, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por eso nos está marcando, porque son 9 datos continuos de un solo lado. Y en este caso, pues también tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 datos continuos del otro lado. Tomando esto en cuenta y recordando nuestros puntos, entonces sabemos que este no es un proceso estadísticamente estable. ¿Por qué? Porque no cumple con los requisitos, ¿no? Recordemos que también tenemos pues la opción del asistente. Como les estaba mencionando, podemos seleccionar la gráfica P. En número de defectos por columna, pues ponemos los defectos y aquí vamos a poner una columna de subgrupos, ¿sí? En este caso, pues vamos a estimar los datos en base a los que tenemos, ¿no? Tenemos una advertencia, ya sabemos por qué, ya lo vimos, nada más vamos a seguir viendo, ¿no? Nos dice que la proporción de defectos en nuestro lote dice que no es estable, porque algunos subgrupos están fuera del área de control. Y como podemos ver aquí también, para que fuera una gráfica estable tendría que estar en el verde. Sin embargo, pues ya tenemos aquí, ¿no?, que dice que está fuera de. Esta es la misma gráfica que nosotros teníamos previamente. Y pues llegamos a la conclusión de que pues este proceso no está bajo control estadístico. Vamos con nuestro siguiente ejercicio. Dice, ejemplo, desfibriladores defectuosos. Considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como en el ejemplo. A continuación se enlista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. Aquí tenemos los números de defectos para cada uno de nuestros lotes. Vamos a cerrar esta columna. Y vamos a abrir nuestros nuevos datos. Aquí tenemos lo que son nuestros datos de 10.000 y la cantidad de defectos en cada lote, ¿no? En cada lote que nosotros utilizamos, ¿no?, como muestra. Una vez más nos está pidiendo que utilicemos una gráfica de control para la proporción P. Entonces nos vamos a mi tab, Stats, Control Chart, nos vamos a Atributos y una vez más P. En variable pues vamos a utilizar lo que son defectos y en el grupo o subgrupo más bien el tamaño del lote. Recordemos que vamos a seleccionar todos los tipos de pruebas que tenemos para poder evaluar. Le damos OK, una vez más OK. Como podemos ver, aquí no tenemos ningún puntito rojo bajo los criterios que nosotros marcamos. Vemos que está bien, que no hay nueve, o sea, no es como la gráfica anterior en la que teníamos datos continuos arriba, datos continuos abajo, tampoco sobresale de lo que son nuestros límites de control. En este caso, pues podríamos decir que está estadísticamente, que está bajo control estadístico, ¿sí? Para poder confirmar, pues vamos a utilizar el asistente, vamos a Control Chart. En P, una vez más ponemos defectos y aquí en la columna
Vamos a poner los lotes y vamos a utilizar nuestros datos para estimar, ¿no? Como podemos ver, pues dice que también la proporción de defectos es estable, que no hay subgrupos fuera del área de control, ¿no? Nuestro ejercicio nos pedía que si no es así, identifiquemos por cuál criterio no está bajo control estadístico. Recordemos lo que son los criterios. Dice, hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Como podemos ver, pues nuestra gráfica pues es aleatoria. En ese caso aquí nada más hay un pequeño medio rango y aún así pues son, bueno, vamos poco a poco. Nos dice que si un punto está fuera de los límites de control, pues tampoco tenemos aquí algún punto rojo, ¿verdad? Después nos dice que la regla de racha de 8, que es como el ejemplo anterior que vimos, en este caso pues no tenemos 8 puntos ni 7 o más de un solo lado, entonces pues también descartamos esa opción, ¿no? Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o todos decrecientes, pues como podemos ver aquí nos van subiendo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, nada más que van ascendentes, pero sería como que la cantidad máxima, ¿no? Y nos pide que sean 6. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba, abajo. Como les mencionaba, pues si acaso aquí, pero aquí pues ya tenemos que son 2 hacia arriba y 1 hacia abajo, entonces no podríamos decir que son alternantes, ¿no? 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. Si dividiéramos esto en desviaciones estándar, pues tendríamos aquí 2 líneas más, sin embargo pues tampoco tenemos esa opción, ¿no? 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar. Pues con esto ya podemos concluir que nuestros datos están bajo control estadístico, entonces eso sería todo. Muchísimas gracias, hasta luego.